Bueno, desde ya agradezco la invitación del Copitec. Para mí es un orgullo poder hablar frente a mis colegas ingenieros. Tengo una doble exigencia en esta charla. Espero poder contarles un poco lo que hacemos en el país y lo que ocurre en el mundo también al respecto de la ciberdefensa, empezando por una introducción en lo que respecta al ciberespacio. Y sin más, bueno, podemos empezar. Yo desde ya, como decía, agradezco a Juan, que fue el que me contactó, y a todo el grupo del Copitec, por esta invitación y esta oportunidad, que además es una oportunidad para difundir estas problemáticas que tanto nos preocupan y que tanto están avanzando en todo el mundo, ¿no? Entonces, para comenzar, creo que ahí se sigue viendo el movimiento, ¿verdad? Correcto, sí, sí, se ve bien. Ok. Vamos a empezar hablando del ciberespacio. Vamos a dar vamos a analizar un poco qué se define como el ciberespacio, tanto que hablamos, y que nos preocupa. Fíjense que la palabra ciber, nos ha invadido desde hace unos años bueno, se ha puesto bastante común cuando hace años no sabíamos realmente la palabra cómo utilizarla, pero bueno, es interesante el análisis de a qué llamamos el ciberespacio. Para comenzar con una definición concreta, la vamos a definir el ciberespacio como este dominio físico y virtual complejo. Acá remarco la problemática de lo físico, ¿no? Porque normalmente tenemos tendencia a pensar o a ver todo lo virtual atrás del ciberespacio. Sin embargo, lo físico, lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, cobra un papel más que importante y vamos a verlo, analizarlo en más detalle, en el que desarrollamos, creamos, procesamos, almacenamos eh, una cantidad enorme de información que, que distribuimos a través de las redes de datos, lo procesamos, lo almacenamos a través del software, del hardware y todas esas interconexiones que nos permiten las tecnologías de la información y de la operación. Esas tecnologías, y en esto aclaro, porque hasta hace unos años esto era una temática de la tecnología de la información. Luego, la tecnología de la operación ha realmente cobrado gran importancia en lo que hace al ciberespacio y va a corresponder a todo aquello que hace a la tecnología industrial, ¿no? A lo que produce algún tipo de movimiento, algún tipo de efecto cinético sobre una determinada actividad. Por eso, en lo que van, recalco la refinería de petróleo que está en el slide, donde podemos ver distintas cosas que componen este ciberespacio. Porque también tenemos tendencia a decir que el ciberespacio es la Internet, y sí, sí que lo es, pero todas aquellas redes que no están vinculadas con la Internet, todo aquel almacenamiento de información, todo aquello que está separado de la propia Internet, y hablo de almacenamientos de datos. Bueno, está el viejo CD, o el DVD bueno, poco lo estamos usando, o sea, las memorias que utilizamos extraíbles, todo eso es parte de este ciberespacio. Y vaya que todo eso que está separado nos ha dado o ha dado en la historia múltiples dolores de cabeza, como lo vamos a ver también un poco más adelante. Este ciberespacio es de naturaleza totalmente artificial, no es un dominio que existe en el que el hombre ha desarrollado su actividad, como podemos pensarlo como el dominio terrestre, el dominio marítimo, o el dominio espacial o aéreo.
Este dominio es puramente creado por el hombre, es un dominio de características totalmente artificiales que nos atraviesa en múltiples actividades, con fronteras poco definidas. Todos en este momento estamos seguramente cruzados por el ciberespacio, y vaya que lo estamos haciendo, porque gracias al ciberespacio en este momento estamos permitiendo la difusión de esta charla. Eh, y nos, se nos y parte todo esto de esta característica artificial, como yo decía anteriormente, en la cual, si partimos de un hecho muy simple, que sin electricidad no tendríamos ciberespacio. Entonces, en la producción de electricidad tenemos el primer punto de creación de este ciberespacio, y ahí es donde apunta la definición de esa capa o ese dominio físico o esa parte física del ciberespacio, donde es necesario tener toda esa apoyatura para que para que el ciberespacio funcione y exista. Obviamente transversal a múltiples actividades hoy de la vida diaria de los seres humanos, de las sociedades enteras, donde esto ha cobrado altísima repercusión y ha cambiado incluso la fisonomía de las sociedades. Una forma de analizarlo desde el punto de vista, digamos, metodológico, es verlo, este ciberespacio, por capas. Entonces, en esa primera capa, que es la que ustedes ven sobre el lado izquierdo, es esa capa de red, la que se denomina la capa de red, la capa física, es donde vemos el componente físico, valga la redundancia, que yo hablaba desde un comienzo en esa definición. Ahí estarán los data centers, los cables, las conexiones, no descuidemos, como vamos a ver un poco más adelante, las fuentes de energía, las fuentes de energía eléctrica, donde da base para el resto de las capas que van a funcionar sobre esas tecnologías. Normalmente esa red, esa capa física apoyada sobre un componente geoespacial, en general, y la gran mayor cantidad de esta parte del ciberespacio está apoyada sobre el ambiente terrestre. Obviamente, donde están los data centers, el cableado y demás, solo por ahí a lo mejor restan los cables submarinos, etcétera, etcétera, que no están estrictamente en la parte, en lo terrestre, pero son componentes que existen desde el punto de vista geoespacial. Luego la capa lógica, esa capa de red lógica, que es la que permite el almacenamiento, el procesamiento, la obtención de resultados, ya sea de tipo virtual o cinético, y es donde donde tenemos o consideramos las aplicaciones, los servicios de red, que van a estar asociadas a esa capa lógica con el uso de los datos y demás. Y por encima de eso, esta capa social y de información, que es donde las personas físicas, y hoy podemos hablar también de personas cibernéticas, intercambian información, donde realizan múltiples actividades relacionadas con su actividad laboral, personal, etcétera, etcétera, y que da origen a pensar y a darnos cuenta que esa condición humana de las personas que interactúan sobre este ciberespacio en esa capa social y de información es lo que define este espacio como un espacio de conflicto. El conflicto es inherente a la condición humana por el hecho de que siempre hay gente que está satisfecha, gente que está insatisfecha, y esto en su evolución genera conflictos de distinta índole o de distinto nivel. Por eso el ciberespacio, como un ambiente de desarrollo de la actividad humana, es un ambiente de conflicto, y así se lo define y se lo considera.
Para verlo de una manera un poco más gráfica, me gusta utilizar este gráfico que en algún momento publicó algún diario o algún periódico colombiano, donde podemos analizar lo que ocurre en el ciberespacio por encima de la línea de flotación, es decir, todo aquello del iceberg que estamos viendo y todo aquello que los buscadores pueden indexar con la búsqueda dentro de Google o Bing o lo que fuere. Y eso es realmente de este ciberespacio, estamos en condiciones de observar que es justamente lo que está por encima de la línea de flotación. Por debajo de esa línea de flotación van a aparecer comunidades cerradas o incluso redes que están desconectadas de la propia Internet, que son comunidades propias para eh, realizar distintas actividades. La propia VPN de una organización o lo que fuere permite realizar o cerrar o trabajar en una comunidad cerrada. La intranet de una organización y demás, ya son comunidades que están por debajo de esa línea de flotación y sirven para el desarrollo de distintas actividades de características lícitas. Ahora, cuando esa actividad que está por debajo de esa línea de flotación se transforma en una actividad maliciosa, es cuando ya hablamos de lo que conocemos como la web oscura o la dark web, que va a permitir, donde se desarrollan múltiples actividades de tipo maliciosa, como decía hace un momento, siempre por debajo de esa línea de flotación. Eh, las actividades maliciosas pueden ser extremadamente maliciosas con delitos de distintas categorías o realmente intercambios de algún tipo de información, como robo de copyright y demás. O sea, no digo que eso no sea un delito, pero bueno, hay distintas actividades que en esta dark web ocurren en distintas con distintos, digamos, escalas de criminalidad en lo que se desarrolla en esa dark web. Normalmente, o intercambio de información, compra y venta de distintas cuestiones, o armamento, o fotografías, o lo que fuere, o información que sirve a otros para realizar algún tipo de actividad maliciosa. Este esquema, que fue publicado hace unos cuantos años, habría que actualizarlo, pero da una idea de cuando hablamos de ciberespacio, eh, ya perdemos la noción de lo que es el izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste. El ciberespacio, nuestro vecino, nuestra frontera en el ciberespacio, no necesariamente está cerca de quien es nuestro límite a nivel físico, a nivel regional, como puede ser Chile, Uruguay o lo que fuere. Y en esto lo que vemos es que nuestro vecino, nuestra frontera, es aquel quien está más cerca nuestro y mejor conectado desde el punto de vista eh, justamente de los tiempos de conectividad y de la latencia que esa conectividad tiene en cuanto a conectarnos con un determinado centro de procesamiento y demás cuestiones. En este esquema, alguien lo llamó por ahí cibercartografía, y es un poco el esquema que ustedes están viendo en este momento, que si nos paramos en Buenos Aires, posiblemente nuestros vecinos más cercanos sean los que están, o digamos, algún punto en los Estados Unidos o algún punto en Europa o lo que fuere. Y por ahí a lo mejor vemos más cercano de nuestra posición países que están, a lo mejor lo vemos desde el punto de vista geográfico, mucho más cerca, pero el ciberespacio no lo permite de esa forma. Eh, es un esquema, posiblemente haya cosas acá que en estos tiempos
porque a lo que remite el esquema es a los tiempos de ida y vuelta para llegar a lo que llamamos normalmente el ping, para llegar y volver para ir y volver a un determinado lugar. Bueno, habría que ajustar un poco estos tiempos, pero lo que quiero remarcar con esto es que en el ciberespacio nuestro vecino, nuestro límite lo tenemos con países que no necesariamente son los que físicamente tenemos cerca. En esa conectividad a nivel internacional, obviamente los cables submarinos son los que permiten ese backbone que recorre el mundo y que conecta por diversos caminos, por múltiples caminos, los distintos servidores que hay a través del mundo. Estos cables submarinos constituyen realmente la conectividad a nivel mundial en la cual destacamos o es interesante analizar en este punto en el sur de la Argentina, o perdón, no en el sur de la Argentina, sino en Argentina, el punto de anclaje de estos cables, que es en la zona de Las Toninas, donde se encuentra la estación de amarre de estos cables de fibra óptica. Estos cables pasan por zonas de aguas soberanas, digamos, de distintos países y también por zonas de aguas internacionales, donde, bueno, este cable, indudablemente estos cables, hay que cuidarlos de alguna manera, más allá de los límites de la propia frontera en el mar, obviamente, ¿no? Remarco el punto y dónde estamos como Argentina en la zona de las Toninas, el punto de llegada. Hay otro cable más que es el que une la isla Grande de Tierra del Fuego, que está en esta zona, en el sur del país, obviamente, entre la parte continental y la parte insular. Estos cables, sin entrar en mucho detalle, pero bueno, tienen este formato, digamos, de la estación de amarre. Ese cable está enterrado en el lecho marino hasta los 2000 metros de profundidad aproximadamente, y a partir de ahí está apoyado en el lecho marino con los amplificadores que aproximadamente están ubicados entre 70 y 80 kilómetros, o un poco más, pero más o menos es la distancia, cada uno para, obviamente, hacer la amplificación de esas señales a lo largo de esas largas distancias. Imagínense la calidad de la electrónica de esos amplificadores que están preparados para trabajar durante mucho tiempo, 10, 15 años en profundidad, y con las condiciones hostiles que eso puede tener en esas condiciones, ¿no? Esto es un poco equiparable a la tecnología espacial, ¿no? Hay quienes lo equiparan con ese tipo de tecnología. No es cualquier tipo de amplificador, normalmente amplificadores de tierras raras y demás, amplificadores de tierra, dopados con herbio y demás, que sirven para amplificar estas señales en estas circunstancias, eh, en estos cables. Bueno, hay un poquito el cable, que no tiene un gran diámetro, digamos, pero fíjense, lo interesante es que eh, ya en el año 2022 se hablaba del escenario de dejar incomunicado al mundo cortando estos cables de fibra. Y entramos un poco en el concepto del conflicto, ¿no? El concepto, y ya se iba pensando que a ver si Rusia atacaría estos cables de fibra óptica. Em, los británicos pensaron en algún momento hacer buques para protección de estos cables, que fueran, digamos, navegaran sobre estos cables y fueran observando si hay algún tipo de amenaza al respecto. Y fíjense que esto en noviembre del año pasado, hace un año, ocurrió la avería de un cable que cortó el cable que ustedes están viendo de entre Helsinki y Rostock, perdón.
A raíz un poco de, o asociado aparentemente a la guerra de Rusia-Ucrania. Durante este conflicto se rompieron algunos gasoductos, hubo varios incidentes en el mar, y este fue uno de tantos que no se terminó de atribuir el ataque a a alguien en particular, como ocurre en estos casos, pero fíjense que lo que se estaba pensando ocurrió años más tarde, en términos de un conflicto que ya sabemos que lleva bastante tiempo. Lo que ven ustedes acá es una distribución aproximada. Si entran a la página datacentermap.com van a ver como una especie de mapa de color, digamos, de dónde se encuentran los grandes centros de datos. Eh, no es muy difícil darse cuenta que el grueso de la información está en el hemisferio norte, Europa y algunos lugares de Oriente, ¿no? Bueno, indudablemente esto nos hace pensar que la información que nosotros pensamos que la tenemos disponible, que usamos la nube y que usamos el Drive y que no sé cuántas cosas más, no tenemos certeza de dónde está almacenado. Indudablemente, aquellos archivos que uno sube a cualquier sistema, al Signal o a WhatsApp o lo que fuere, están almacenados en algún lugar y no tenemos certeza de dónde es. Esto, hasta la información que uno puede intercambiar, desde el punto de vista familiar o lo que fuere, bueno, está todo muy bien. Ahora, el problema es cuando empezamos a intercambiar o empezamos a almacenar información de característica de carácter financiero, de carácter o estratégico, ¿no? Es decir, no tenemos certeza dónde está apoyado realmente el servidor que está conteniendo la información que a nosotros nos interesa. Y si es información estratégica y que realmente nos interesa, deberíamos estar seguros de dónde lo tenemos apoyado. Y seguramente lo que nos va a interesar es que esté bajo nuestra jurisdicción y competencia, es decir, que si hay que intervenir sobre eso, nuestro marco legal permite intervenir sobre esos datos y no la de otro país, donde posiblemente respondan a otro tipo de ley o a otro tipo de intereses que permitan extraer información que para nosotros es importante y que a otro país también le puede resultar para que sea, para encontrar información acerca nuestra. Entonces, esto es un punto importante a analizar cuando vemos el guardado de la información con el uso de las nubes. Es interesante ver dónde está el grueso del almacenamiento de información en el mundo y pensar bajo qué jurisdicción está esa información guardada, ¿no? Esto que ustedes ven acá es algo que, si bien no fue un ataque, un ciberataque, esto fue un error de CrowdStrike en una actualización de un software que sirve bueno, para proteger los dispositivos que están en los aeropuertos y demás cuestiones. A raíz de esta problema en la cadena de suministros, hablemos cadena de suministros, es esa cadena en la cual se van enviando las actualizaciones y demás. Esos dispositivos en los aeropuertos, en general en el mundo, dejaron de funcionar porque los equipos no dejaron de bootear y hubo que reinstalarlos. Y esto, fíjense, lo que les quiero mostrar con esto es cómo se Aníbal, transfiere. Sí, Aníbal, perdón. perdón, Aníbal, está pasando que no no se pasan los slides de acuerdo a lo que vos estás hablando. Ok. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora estamos viendo el CrowdStrike.
Sí, sí, ahí se está viendo lo del Flight Trial 24. Correcto. Sí, sí. Antes estaba detenida en lo de el centro de datos de Internet. Ok. Ahí ahí está perfecto. Bueno, bueno, gracias por el aviso. No, Voy no, a ver si, espero que esto se pueda ver, donde el, esta es la actividad aérea en los Estados Unidos, por supuesto acelerada, al momento de que ocurría el problema con CrowdStrike. Y esto lo que está mostrando, espero que esto lo puedan ver, eh, lo que está mostrando es lo dependientes que somos de los sistemas informáticos y de los sistemas para la optimización de este tipo de actividades. En este caso, la aeronavegación en el mundo y en este caso, vuelvo a pasar lo que ocurría en los Estados Unidos, donde casi un día no hubo posibilidad de embarcar aviones de línea y tardaron un poco más en restablecerlo, dado el problema que las máquinas con CrowdStrike no tenían capacidad o no se reiniciaban. Así que hubo que reinstalar todo esto y realmente la dependencia de estos sistemas es muy alta. Eh, a ver, díganme si ya pasé el slide ahí. estás mostrando el Flight Trailer 24. Bueno, va bastante más lento, entonces, bueno, les voy contando lo próximo que viene. Voy a tratar de pasarlo un momento antes. Eh, el, esto ha ocurrido ahora hace muy poco, y la caída global de Amazon produjo AWS, esta falla masiva produjo caídas de múltiples sistemas a través del mundo. Esto ocurrió en octubre de este año, hace solamente 2 meses o menos de 2 meses, y afectó el sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Mercado Pago, la nube de Amazon dejó de funcionar, etcétera, etcétera. El chat GPT dejó de funcionar, Mercado Pago, etcétera, etcétera. Así que esto también nos está mostrando la importancia de estar colgado dentro de una nube y ser dependiente de todo esto fíjense que en este caso hasta problemas financieros son los que han ocurrido incluso a nivel nacional. Eh, el, el- ya entrando ya en un ciberataque concreto que hubo en noviembre de este año, eh, este ciberataque a la compañía estadounidense Collins Aerospace dejó fuera de servicio 4 aeropuertos de Europa, Bruselas, Londres, Berlín y Dublín, provocando largos retrasos. Realmente algunos estuvieron casi un día dando vueltas para restablecer todo esto y realmente se complicó bastante, pero esto quedó comprobado de que fue un ciberataque a esta empresa que es una proveedora del sistema de facturación y embarque en muchos de los aeropuertos europeos. Así que esto llegó, creo que fue un viernes, bueno, creo que por lo menos hasta el domingo había todavía inconvenientes, o domingo, lunes todavía había inconvenientes para restablecer este tipo de problemas. Entonces, ahora pensando un poco en la ciberseguridad, entonces esta ciberseguridad, eh, para qué queremos trabajar sobre la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad, a través de la falla de las computadoras, puede producir pérdida de datos, pérdida de dinero, de privacidad, de reputación, de vidas, etcétera, etcétera. Y esta seguridad a veces la establecemos como un problema de que donde hay un ataque o
alguien está intentando hacer algo de manera de cometer un ilícito. Eh, y a veces ocurren por razones involuntarias y por algunos problemas que puedan existir que van más allá del hecho de que ocurra un ilícito o que se quiera cometer un ilícito. Lo importante es inculcarle a la gente de que no hay que dejar de usar la tecnología por temor, ¿no? Eso me parece bastante importante a la hora de difundir este tipo de problemas, ¿no? Las ciberamenazas, entonces, de distintos tipos, por supuesto, el phishing está siempre a la cabeza de todos estos problemas que ocurren y con todas sus variantes, desde el punto de vista de la llamada telefónica, desde el punto de vista del robo de identidades, del robo del mail, etcétera, etcétera. Y distintos ataques que lo vemos a diario, que van ocurriendo, sobre todo uno que va ocurriendo cada vez más, es el ataque de ransomware, que es bueno, es eso de tomar un sistema cautivo con un sistema de encripción y no devolver o ofrecer la devolución de el- la forma de recuperar los datos a partir de un pago, digamos, un secuestro. El ransomware moderno lo que hace es robar los datos antes de encriptarlos. Es decir, eso es lo que hoy los dispositivos, perdón, el software de ransomware, hoy esa ciberarma lo que hace primero roba y después encripta y pide obviamente rescate a partir de eso. Esto está muy avanzado, muy sofisticado en algunas organizaciones que hasta tienen atención al cliente y demás cuestiones para recuperar esos datos, ¿no? Así que cada vez se van sofisticando más. Eh, el- a ver, esperemos que pase el slide. Lo que quiero remarcar ahora es la falta de atribución de estos ataques. Es importante entender que en la historia del ciberespacio, nadie se hizo responsable de un ataque determinado y es muy difícil llegar a la atribución de ese ataque en cuanto a al origen de ese ataque. Siempre hay sospechas, se llegan a conclusiones y demás, pero el responsable raramente se hace cargo de ello. Estamos hablando de ciberataques a nivel masivo. En otros casos, cuando hablamos de algún tipo de fraude, lo que fuere, bueno, hay una pericia correspondiente que puede llegar a una conclusión de quién es el responsable directo, pero bueno, eso es un caso muy específico. En general, la falta de atribución es un tema importantísimo en el ciberespacio y un tema de análisis muy importante. Ahora, atacantes de todo tipo, digamos, patrocinados por estados, aquellos que, digamos, hay ataques como servicio, digamos, ¿no? Son ataques en los cuales se terceriza la acción contra determinados objetivos y ahí justamente la atribución es realmente muy difícil de entender, porque hay una organización que está atacando algún objetivo determinado, y bueno, y quién lo está solventando por detrás es muy difícil de atribuir. Y luego cualquiera de los atacantes hasta llegar a los atacantes de bajo perfil, pasando por la delincuencia organizada o los servicios propios de inteligencia que puedan estar trabajando en algún tipo de cuestión por el estilo. En todos los casos, el eslabón más débil es el usuario y es al que hay que tratar de concientizar y darse cuenta o hacerle entender que es la primera línea de defensa en esta cuestión y que todos dependemos de ese usuario en esa primera línea donde un clic mal colocado puede traer consecuencias para el resto de la organización.
Otra cosa que ocurrió no hace mucho, este año, alguien puso mal en un chat un archivo, particularmente esto era en Signal, y algunos planes militares se fueron a parar a un periodista por error. Bueno, esto es el uso de las herramientas puramente de capa 3, digamos capa humana, donde alguien equivocó el lugar por donde intercambiaba la información. Esto claramente es parte de nuestro ciberespacio. Y hace muy poquito, dentro de esta problemática, lo que ocurrió en el Louvre, donde su contraseña era prácticamente más que obvia, que era la Louvre, dejó el sistema de seguridad sumamente expuesto y llevó al robo que fue de conocimiento público. Y había otros passwords también bastante débiles dentro del sistema, como el nombre de la empresa que la había instalado. Por ejemplo, Thales había sido la empresa que había instalado esto hace muchos años, y alguno de los passwords todavía era el nombre de la empresa, que se ve que en algún momento lo habrían puesto como prueba, y también esto es importante verlo dentro de la problemática de este ciberespacio, ¿no? También hay que hablar un poco de infraestructuras críticas. Estas infraestructuras son los activos, sistemas, redes, de nuevo, físicos y virtuales, porque también acá tenemos efectos cinéticos que ocurren a través de la tecnología de la operación, la OT, y su interacción con la IT. Y estas infraestructuras críticas son las que el Estado debe proteger, y obviamente son infraestructuras críticas cibernéticas, porque bueno, un puente posiblemente es una infraestructura crítica también, pero bueno, acá estamos hablando de infraestructuras críticas del punto de vista que afectadas por el ciberespacio, ¿no? Entonces, los sistemas, las plantas de agua, los sistemas de transporte, sistemas financieros. Vimos recién un caso de caída de los sistemas financieros producto de un hecho que ocurrió en AWS. Bueno, estas son infraestructuras críticas que así hay que definirlas y así hay que protegerlas también dentro de este ciberespacio. Si rodamos el esquema de la capa física, la capa de lógica y la capa de personas, en el intercambio, digamos, la interacción entre la ciberpersona, perdón, entre la persona cibernética, digamos, la persona que interactúa con el sistema, y la capa lógica, tenemos la problemática de las redes sociales y la información que queda asociada. Y acá lo que les voy a plantear es algo sencillo de analizar y observar la cantidad de información que una persona recibía en forma diaria en los últimos 1000 años aproximadamente, ¿no? Fíjense, entre el año 1000 y 1500 estamos hablando de muy poquita información, hasta que apareció la imprenta. La velocidad de difusión de todo esto era muy lento. Y aparecían algunos libros, etcétera, etcétera, y así fue avanzando, donde en el siglo XX ya teníamos la radio, la televisión, la velocidad de difusión era bastante rápida, pero la búsqueda de información todavía, durante el siglo XX, sobre todo en las primeras partes del siglo XX, había que buscar y dar vuelta y demás. Ahora, en el siglo XXI, la cantidad de información que una persona recibe por día es más que exponencialmente superior a todo lo anterior. Hoy hay un cambio de paradigma en todo esto. Antes del siglo XX, el problema era encontrar la información. En el siglo XXI, el problema es filtrarla, porque repito, la cantidad de información que una persona recibe diariamente es muchísima y de manera cuasi instantánea. Entonces, el tema del cambio de paradigma, el reto ya no es acceder a la información, sino que es filtrarla y procesarla.
Bueno, esto es parte propiamente del ciberespacio. ¿Eh? Díganme más si ya llegaron a al slide donde se observa la tabla, por favor. ¿Estamos? No quiero avanzar más que eso. Sí, sí, Eh, está perfecto, está perfecto. bueno, ¿y ahí cambiamos o tarda todavía en cambiar? Cambió, No, no, cambió. cambió. Bueno, bárbaro. Se ve que se agilizó un poco. Ahora, la cantidad de información que recibe una persona aumentó, como dije, exponencialmente en los últimos años y las revoluciones tecnológicas realmente lo han hecho explotar en ese sentido. Ahora, la estructura física del cerebro no hizo cambios notables en los últimos 500 años. Es decir, acá lo que debemos pensar es, o asociar es, cómo ese cerebro que tenía una estructura adaptada a lo que ocurría hace 1000 o 500 años atrás, a lo que está ocurriendo hoy con una cantidad de información a la que ese cerebro está sumamente bombardeado. Bueno, posiblemente ese análisis, no tengo la respuesta, sino que les dejo el pensamiento de cómo reacciona ese cerebro y el comportamiento humano ante la cantidad de información que recibe. Eso lo dejo al pensamiento de cada uno de ustedes y creo que lo observan a diario y realmente se notan conductas asociadas a este problema que son nuevas realmente por el volumen de información que este ciberespacio nos está entregando. En todo esto aparecen ciberamenazas sobre las personas, como el acoso, las estafas, el bullying. eh, por ejemplo, uno de los puntos interesantes en el último tiempo es la famosa ciberinfluencia, que nos interesa a nivel sociedad debido a que eso modifica muchas veces comportamientos relacionados con elecciones o cosas por el estilo, donde ya en el mundo hay antecedentes muy claros. Otra cosa que menciono es lo que se conoce como el INT, o es la inteligencia de fuentes abiertas. Esta es la búsqueda de información y hay plataformas que lo hacen y muy bien para encontrar información de determinadas cuestiones o de determinados activos digitales, como puede ser una persona, como puede ser una organización, tarjetas de crédito, dominios, password, etcétera, etcétera, y obtener información a partir de estas fuentes conocidas como fuentes abiertas. Estas fuentes abiertas las llamamos así porque, bueno, están disponibles para que cualquiera las pueda buscar y analizar y poder, digamos, también procesar de alguna manera y sacar conclusiones para lo que esa persona o esa organización esté necesitando. Hay algo que también en este ciberespacio ha ocurrido en el último tiempo, que nos estamos arrimando o estamos avanzando sobre la mejora o el avance en la criptografía, que es lo que nos permite intercambiar información sin que aquellos que no requieren o que no, a quien se lo queremos ocultar esa información, no lo vea. Entonces, hoy la criptografía postcuántica, que tiene alguna relación con lo que son las computadoras postcuánticas, después vamos a ver algo de eso, el NIST, esta organización en los Estados Unidos, acaba de aprobar el FIPS 203 y otro más, otro protocolo más, que permite la criptografía postcuántica a través de, como ustedes ven acá, em, certificados de mucho más largos que los anteriores. Este tipo de criptografía postcuántica puede hacerse con un dispositivo que no sea cuántico, sino que el algoritmo permite generar claves extremadamente largas que se piensa que al momento de que las computadoras cuánticas estén
masivamente utilizadas van a ser resistentes a eso. Eh, Esto, obviamente, que la computadora cuántica tiene relación con esto, pero no necesariamente necesita una computadora de estas características para utilizar este tipo de criptografía. Esto es un tema interesante porque, fíjese, hay gente que está guardando información para venderla sin saber lo que hay adentro, pensando que en algún momento alguien va a tener la capacidad para desencriptarla. Esto ya está ocurriendo. La venta de información de determinado organismo, por ejemplo, sin saber lo que hay adentro y gente que lo compra para guardarlo. Esto es interesante porque, bueno, en algún momento, cuando las computadoras sean mucho más rápidas, bueno, se prevé una facilidad para desencriptar esta información aún sin conocer el password, obviamente que ese es el punto, ¿no? En este problema. Entonces, aquí aparece la inteligencia artificial, también asociado a la problemática de la ciberinfluencia, lo que Microsoft llama en algún momento los medios sintéticos, y esa inteligencia artificial como multiplicador de capacidades, ¿no? Entonces, la gran proliferación de imágenes, videos, audio, etcétera, hacen que todo esto aborde una problemática de influencia muy importante y esta capacidad de que eso se difunda con rapidez también es importante, ¿no? Y esto afecta obviamente la capa de persona de este ciberespacio, que son particularmente las propias personas, y que esto por eso resulta de gran interés como ciberespacio, ¿no? Eh, entonces, este librito de la guerra cognitiva dice: ejércitos virtuales, trolls, campañas de desinformación, difusión de teorías conspirativas y extremistas, intervenciones ilegales en elecciones y conflictos armados. Vivimos en guerra sin saberlo. Bueno, no sé si sin saberlo, pero es que estamos inmersos en esta problemática, y por eso es que hay que difundir estas cuestiones para que las personas estén preparadas para este tipo de cuestiones. Un tema que el ciberespacio ha ahora, en el cual se está interviniendo en el ciberespacio y es de interés del ciberespacio, es el problema de la energía. Y acá, usé un gráfico bastante simple. Hay varios de estos análisis, obviamente que son ideas a futuro de cómo va a ser esta demanda de energía. Estos centros de datos a partir de la inteligencia artificial o proyectan un aumento del consumo de energía muy importante. Fíjense, estamos justamente hablando con ingenieros y vamos a hacer, obviamente, alguna formulita, donde la potencia de consumida por un dispositivo o un procesador digital hoy está en esa ecuación sencilla de la capacidad que se vence en el momento del cambio entre unos y ceros, la tensión al cuadrado multiplicado por la frecuencia de operación del reloj. Obviamente, si yo aumento la frecuencia de operación de ese reloj, la tensión, fíjense que en los procesadores en general ya se lo ha bajado a 3, y eso se puede gobernar de alguna manera bajando los niveles de ruido y demás. Eh, la capacidad en ese caso, bueno, se empieza a mejorar con los semiconductores, etcétera, pero la frecuencia aumenta cada vez más, y esto hace que el uso de las CPU y ahora GPU para trabajar en algoritmos de inteligencia artificial producen un efecto en la demanda de energía muy importante. Esto es interesante porque además las empresas relacionadas con el ciberespacio, las empresas tecnológicas, están demostrando interés en la problemática de generación de energía. ¿Cómo va a ser esa generación de energía? ¿O cómo va a ser ese data center? ¿Va a estar ubicado? ¿Va a tener generación eólica? ¿Va a tener generación solar? ¿Va a tener todas las generaciones asociadas a un reactor nuclear? Esto es un tema que realmente nos proyecta futuro en esta problemática, y hay que tenerlo bastante, o es de actualidad, y hay que tenerlo bastante presente. Fíjense, además,
Este artículo es del 10 de octubre de hace un mes y pico atrás, y si alguno lo vio también por televisión, también hubo algunas entrevistas televisivas en algunos medios televisivos, que OpenAI y Sure Energy estarían invirtiendo 25.000 millones de dólares para construir un data center de inteligencia artificial en la Patagonia. Todavía no está muy claro en qué lugar, pero esto utilizando el sistema RIGI, que es digamos, la, la legislación que recientemente ha entrado en vigencia en Argentina. Esto es un tema muy, muy importante en cuanto a la problemática de generación, la problemática de disipación, porque cuanto más energía consumo, más voy a disipar. Se está hablando incluso de colocar data centers bajo el mar para poder disipar mejor, en el espacio para tener acceso a, por ejemplo, a través de paneles solares, poder recibir la energía y poder disipar en el espacio con las temperaturas que existen en el espacio. Bueno, ahí hay que ver un tema de latencia también para trabajar en estos sistemas. Las distancias al data center son importantes en cuanto a, como dije recién, la latencia. Bueno, fíjense que es un tema que está hoy en el mundo dando vueltas y en la búsqueda de lugares que tengan facilidad para la generación eléctrica y para la disipación de todo ese calor asociado. Y vuelvo acá a recordar que esto es un espacio físico y virtual. Fíjense qué tan físico es y qué tan creado por el hombre es, que nos debemos preocupar por la generación eléctrica, porque si no estas cosas dejan de funcionar. Y esto es un tema más que importante, además por los impactos que puede generar desde el punto de vista de la ecología y demás cuestiones, ¿no? Y esto ya un poco para irnos un poquito a la computadora cuántica, porque la computadora cuántica tampoco resuelve esta problemática. Fíjense, si alguno, lo que está ahí, lo que ustedes están viendo, es la computadora cuántica de IBM. Si alguno a lo mejor en algún momento experimentó con esto, bueno, uno hoy puede, con un usuario y contraseña, puede utilizar procesamiento por unos minutos, etcétera, etcétera. IBM lo pone a disposición. Pero el problema grave de todo esto, si bien la velocidad es mucho mayor y demás, el problema acá está en la criogenia. Recuerden que estos sistemas, eh, hay varios sistemas de computadoras cuánticas, pero bueno, uno de los más conocidos es el de superconductores y demás, trabajan a entre 10 y 15 milikelvin, es decir, están casi a temperatura absoluta. Eso que ustedes ven en el gráfico, en la fotografía, es el sistema de enfriamiento del circuito integrado que está señalado en ese punto por la flecha. Es decir, el qubit, que es la unidad de medida en la cual, bueno, no voy a entrar en mucho detalle con la computadora cuántica, pero ese qubit tiene una eficiencia energética altísima. El costo real está en poner ese circuito en las condiciones para que el qubit haga lo que tiene que hacer. Y bueno, ahí tenemos un problema de consumo enorme de energía para llevar al circuito a la temperatura de funcionamiento, como les dije, casi a temperatura absoluta. Entonces, hasta acá hablé un poco del ciberespacio y ahora vamos a hablar un poquito de la ciberdefensa. Entonces, cómo poner todos los elementos del Estado a defender esas infraestructuras críticas necesarias para el funcionamiento de la sociedad misma o la vida dentro del Estado, ¿no? O dentro de una nación. Este ámbito es un ámbito de operaciones, digamos, donde llamado quinto dominio, ese ciberespacio, junto con bueno, voy por orden, el terrestre, el naval, el espacial, perdón, el aéreo y el espacial. Ese ciberespacio transversal al resto, porque todos tienen una fuerte intervención de ese ciberespacio sobre su propio funcionamiento, es el que hoy
mencionamos como este ciberespacio, y es donde es un quinto dominio de conflicto. Dentro de esos espacios habrá vigilancia y control de los espacios marítimos, aeroespaciales, terrestres y del propio ciberespacio, sin olvidarnos del espectro electromagnético, que es parte de ese ciberespacio y quedó metido dentro de esa problemática. Difícil es pensar que el ciberespacio puede existir y no va a existir todo lo que respecta a la problemática electromagnética. La computadora cuántica es un sistema electromagnético maravilloso, fantástico, es realmente importante. El Wi-Fi, por ejemplo, es algo llamativo dentro del ciberespacio por la cantidad de sistemas de estas características que dentro de este ciberespacio, ¿no? Dando una definición un poco más académica, es esa integración y acción coordinada de las capacidades del Estado para prevenir, preservar y responder ciberamenazas o ciberincidentes. ¿Sobre qué? Sobre las infraestructuras críticas, ejecutadas de manera disuasiva o efectiva por el instrumento militar o por todos los actores relacionados con la problemática de la defensa a los efectos de trabajar sobre esa soberanía en el ciberespacio. Creo que vamos bien con el tiempo. Eh, el, este ciberespacio, recién, como mencionaba, es proteger, es responder de tal manera que nos llevan a la definición de estas operaciones, defensivas, ofensivas y de exploración. Estas son las operaciones dentro de este ciberespacio. En el mundo, eh, en el año 2007, eso que ustedes están viendo en la imagen es el caso de Estonia, donde ustedes lo que están viendo ahí es lo que ocurría en las calles de Estonia a partir de esta denegación de servicio masiva que le creó. Sabemos que Rusia, que tampoco se lo atribuyó, o sea, hay un problema de atribución clara, y durante 10 días los servicios de Internet. Pensemos que en el año 2007 Estonia era uno de los países más digitalizados del mundo, ya tenía prácticamente firma digital en todas sus operaciones, es el creador del Skype allá por fines de los 90, y su desarrollo tecnológico era muy elevado. Bueno, a raíz de la molestia que produjo a los rusos de que querían cambiar de lugar una estatua de un parque, la estatua del soldado ruso de la Segunda Guerra Mundial, de un parque a un cementerio. Bueno, aparentemente es lo que generó este ciberataque, y es el primero masivo que se conoce en la historia, y realmente afectó a todos los sistemas del Estado durante 10 días, y fíjense si ocasionó problemas cinéticos a través de este virus o a esta ciberarma que se dispersó por el mundo, y a un disparador todos en el mundo atacaron Estonia y provocaron esta denegación de servicio. Es lo que están viendo ahora, creo que están viendo en imagen, no sé cómo estarán de retardo, pero ahí lo que ven es el atacante que va hacia los headers de los bots, y el zombie, esas máquinas zombies son las que atacan en forma directa el blanco, y de esa manera se lleva adelante este tipo de ataques. A raíz de eso, la NATO despliega o crea, digamos, en Tallinn, en la capital de Estonia, el Centro Cooperativo de Excelencia de Ciberdefensa, donde ya van por la segunda publicación del Manual de Tallinn. Prometieron el tercero, pero parece que está un poco demorado. Pero este manual más bien relacionado con relaciones internacionales, es el que normalmente realiza o se publica a partir de ahí, del Centro de Ciberexcelencia, se organizan múltiples ejercicios, capacitaciones, etcétera, etcétera. Es un centro de referencia a nivel mundial en la temática del ciberespacio. El Stuxnet, es una ciberarma que entre el año 2008 y 2010, Israel y Estados Unidos desarrollaron para frenar
el desarrollo nuclear iraní. Esto ocurrió en una instalación nuclear de Irán, donde a raíz de esto, digamos, esa ciberarma, instalada convenientemente a través de una memoria extraíble en los sistemas, produjo primero aprendió del sistema, mostró las variables correctas a los operadores, tomó el control de las centrifugadoras, las aceleró al máximo, las frenó durante una cantidad de tiempo y las rompió, sin que los operadores percibieran el problema. Esto realmente ocurrió en la central de Natanz, central que últimamente fue, sonó a raíz de los ataques que ocurrieron en el marco del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Recientemente. Fue una de las centrales atacadas. Bueno, ya en ese momento esto produjo, y realmente era una ciberarma que tenía una capacidad de aprendizaje y de inteligencia artificial bastante evolucionada para la época. Una cuestión que Rusia en algún momento marcó al mundo fue que probó en el año 2019 su desconexión absoluta del mundo. Esto creó lo que se denominó la RUNET, y de esa forma demostró al mundo que podía funcionar sin estar conectado con el resto del mundo. Probablemente era alguna prueba que ya estaban haciendo, proyectando algún tipo de conflicto que vendría más adelante. Dentro también del marco internacional, el ciberataque a la red al oleoducto de los Estados Unidos en el año 2021 dejó fuera de servicio a toda esa línea de abastecimiento de combustible que ustedes ven ahí, y que produjo serios problemas desde aumento de combustible y, bueno, y generación de alguna cierta psicosis a nivel de la población por la falta de distribución de combustible, cosa que costó bastante ponerlo en servicio, por el ransomware que le había tomado todo el sistema de control. Claro ataque a la tecnología de la operación, a los PLC y a todo el SCADA que maneja este tipo de tecnologías. Y como, digamos, esto es una acción de guerra electrónica y cibernética a su vez, esto fue un ataque que realmente combinó ambas cosas, que fue un ataque a la cadena de suministros, donde esos dispositivos que ustedes están viendo, se les colocó una batería con explosivo y con un determinado disparador, obviamente de tipo electrónico, a través de las redes de Viper, produjeron explosiones y dañaron a las personas que lo tenían en la mano. Fue hecho con bastante precisión, al punto de que los sistemas llamaban 2 o 3 veces como para que la persona, asegurarse de que la persona tuviera el dispositivo en la mano y le produjera mayor daño al momento de la explosión. Eh, en la Argentina, tenemos dos leyes claramente que son las que, digamos, determinan el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Una es la Ley de Defensa Nacional del año 88, otra es la Ley de Seguridad Interior en el año 92. Fíjense los años y pensemos en que en esa época posiblemente no sabíamos si ciber se escribía con S o con C. Dentro de las competencias del ciberespacio, dentro de ese marco jurídico, la ciberdefensa en manos del Ministerio de Defensa y el cibercrimen en manos del Ministerio de Seguridad. Durante los últimos año y medio, 2 años de gobierno, se han generado nuevos elementos jurídicos, decretos, etcétera, etcétera, y se han creado nuevos elementos relacionados con el problema ciber. Por ejemplo, dentro de la CIDE hay un elemento de ciberseguridad que depende de la Secretaría de Informaciones del Estado o de Inteligencia del Estado. Eso está en evolución y en puesta en vigencia de todas esas nuevas normas que se han generado durante este último tiempo. En la ciberdefensa
funciona dentro del Ministerio de Defensa con esta estructura, dependiente del ministro del presidente de la Nación, el Ministerio de Defensa y un comando conjunto de ciberdefensa que depende del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y una subsecretaría de ciberdefensa que depende del secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Cada una de las fuerzas tiene una dirección de ciberdefensa que está bajo control funcional del Comando Conjunto de Ciberdefensa. Este Comando de Ciberdefensa fue creado en el año 2014. Fíjense que en la cronología, obviamente que hay más países, siguen la flecha, pero hay más países que han desarrollado esta capacidad. Fuimos de los primeros, digamos, entre el 2009 y el 2015. Bueno, fuimos de los un poco precursores en esta temática también de crear este comando conjunto de ciberdefensa, con la responsabilidad de conducir las operaciones de ciberdefensa de manera permanente y garantizar las operaciones militares del instrumento militar y proteger todas las infraestructuras críticas que el Poder Ejecutivo le asigne en caso de algún tipo de conflicto. La problemática clara de los recursos humanos en este tema, y esto excede a la problemática de ciberdefensa, la problemática en general de las temáticas asociadas con el ciberespacio. Estos recursos humanos son escasos, con alta volatilidad, difíciles de retener, sobre todo para el Estado, que se pone en condiciones bastante desventajosas respecto de las empresas que están ávidas de tener mano de obra especializada en todas estas temáticas. En este sentido, las Fuerzas Armadas se ha creado una especialidad en el área de ciberdefensa. Esta especialización o esta especialidad tiene una competencia básica y avanzada, y como una especialidad también dentro de las Fuerzas Armadas se le ha, el obispo castrense le ha asignado le ha asignado un santo patrono de la ciberdefensa a San Carlo Acutis, cosa que ocurrió hace unos meses atrás, a partir de esta actividad que está fuertemente difundida dentro de las Fuerzas Armadas. Y a raíz de toda esta necesidad de recursos humanos es que se creó hace unos años atrás, hace pocos años atrás, el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas con justamente para formar a este personal que es necesario dentro de las fuerzas y que realmente, y no solamente dentro de las fuerzas, sino que está abierto en muchos casos al público en general para difundir y para capacitar en áreas específicas relacionadas con esta temática. Que le da entidad propia y independencia formativa, tiene coherencia con la política de ciberdefensa y potencia capacidades actuales y futuras de la ciberdefensa en el área, ¿no? En el área ya sea regional o a nivel jurisdicciones del Estado. Bueno, voy a cerrar entonces, estamos bien con el tiempo, creo que sí, con algunas conclusiones. Hablamos entonces del marco legal, digamos, de la necesidad de que ese marco legal sea actualizado y que esté permanentemente en evolución, y porque en general las leyes siempre siguen la evolución tecnológica de atrás, y bueno, eso es necesario mantenerlo vivo de forma permanente. Los recursos humanos, es necesario estar formando en forma permanente estos recursos y estar abasteciendo las distintas organizaciones para lograr alcanzar los objetivos necesarios en esta temática. Tener una organización acorde, definir las infraestructuras críticas nacionales, trabajar interjurisdiccionalmente y desarrollar estas capacidades de manera integral. Y la infraestructura de ciencia y tecnología, aprovechar todas las capacidades que tenemos a nivel nacional, que no son pocas, y los recursos de calidad que tenemos en este sentido. La ciberdefensa no es una organización de soporte técnico de informática, no es
el que va a reparar la impresora que no imprime, sino que es una fuerza de combate que produce efectos. Ahí esos efectos pueden ser de protección, pueden ser de distintas características, pero es lo que hay, es lo que se define como tal. Eh, el próximo Pearl Harbor bien podría ser un ciberataque, decía León Panetta, un viejo secretario de Defensa de los Estados Unidos, hace muchos años y quedó picando la frase en algún momento. Y poco para cerrar con este ejemplo, en el año 2022 se hizo una prueba de concepto donde se desplegó fuerzas militares en las Toninas, donde se probó la capacidad para defender esa infraestructura crítica. Y bueno, eso ocurrió allá por el año, como les decía, en el año 22. Y a ver si ustedes me permiten, para cerrar 2 minutos este video, que espero se escuche, relatado por quien era entonces el ministro de Defensa, de qué era lo que estaba ocurriendo y qué es lo que se hizo en la estación de amarre de fibra óptica. ¿Se escucha, verdad? Lo que estamos haciendo acá es un ejercicio basado en la defensa de uno de los puntos o objetivos críticos del país a través de un ejercicio que básicamente pone el acento en los temas de ciberdefensa y los temas de guerra electrónica. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de cómo defendemos un objetivo crítico, que es el 90% del ingreso de Internet y la salida de la Argentina, de un presunto ataque hostil de un ejército extranjero que nos ataca. Entonces eso requiere una coordinación de distintos elementos, requiere una coordinación, por eso es una operación conjunta, requiere coordinación de fuerzas de ejército, de fuerza aérea, como hemos visto, y de la marina. Tenemos barcos para hacer la defensa marítima, porque el cable submarino viene de abajo y porque además en el ejercicio está pensado que las fuerzas hostiles también puedan venir desde el océano. Y después hay toda una serie de elementos que tienen que ver con la defensa, ya sea con el ataque con los barcos, con la defensa para detener naves hostiles, que es lo que ya vimos el ejercicio de aviones interceptores para un avión extranjero y el uso de la artillería que está. Y al mismo tiempo es un gran ejercicio de coordinación de estos temas de ciberdefensa y de guerra electrónica, que son temas que están adquiriendo cada vez más relevancia en general en el desarrollo de los conflictos. Y vemos que distintos ejércitos de países muy poderosos desarrollan ampliamente esos sectores. Así que nosotros estamos haciendo con nuestros elementos, con varios elementos nuevos que son resultado en parte de adquisiciones del FONDEF, que nos está permitiendo modernizar bastante el armamento y los sistemas de armas. Y este ejercicio es el primero de esta característica. Así que bueno, es una forma de ejercitarse y al mismo tiempo una forma de prepararse y de aprender. Bueno, les cuento nada más que cuando llegamos a las Toninas, la primera publicación dice ese día lunes fue el ejército invadió las Toninas, porque claro, en el mes de noviembre no hay mucha gente en el lugar y realmente llegar con una cantidad importante de vehículos y de toda la logística y demás, fue bastante interesante y que a la población creo que le gustó de sobremanera porque realmente nos vinieron a visitar de todos lados. Pero bueno, y cierro con esto, la ciberdefensa no es una opción, quien retrase el desarrollo será la próxima víctima. La ciberdefensa y la ciberseguridad en sí misma también, es decir, en todo el espectro. Acá yo siempre recuerdo la frase de alguien que dijo hay organizaciones de dos tipos, las que fueron ciberatacadas y las que no saben que fueron ciberatacadas. Es decir, no hay manera, solamente hay que prever el cuándo. Las organizaciones ya se organizan para saber cómo recuperarse de ese ataque, porque ya prevén que en algún momento ese ataque va a venir. Esto es una actividad operacional que busca un efecto en un enemigo u oponente, como les decía yo, crear un efecto
y evitar acciones cibernéticas sobre los propios medios, y ahí estamos hablando de protección. La inversión en toda esta temática debe ser continua, no es conveniente hacer una compra muy grande porque sabemos que todo lo que se relaciona con el ciberespacio rápidamente se desactualiza. No creo que ninguno de ustedes use todavía Windows 7 y realmente del Windows 7 no ha pasado mucho tiempo y da la pauta de cómo se van perdiendo las capacidades si no se siguen actualizando los distintos ciberarmas o toda la tecnología asociada con esta problemática, y siempre incluyo en esto al espectro electromagnético y a la guerra electrónica. El ciberespacio entonces es un ambiente más de conflicto y permite resolver algunas crisis dentro de ese propio ciberespacio y apoyar a el desarrollo de los conflictos en otros dominios, ya que, como dijimos, es transversal a todos ellos. Con esto cierro la charla. Espero no haberlos aburrido y haberles podido transmitir, aunque sea inquietudes relacionadas con esto. Obviamente que no podemos desarrollar todo lo que respecta a cada una de estas temáticas, pero espero haberles despertado algunas inquietudes que les permitan, que sean disparadores normalmente, como ocurre en estas charlas, para seguir adelante investigando y desarrollando y trabajando como ingenieros que somos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias y espero que las preguntas entonces. Muchas gracias, Aníbal Intini, por tu disertación. Estuvo muy buena, completa. Abarcaste todos los temas que habías planteado en el temario. Para seguir un orden, por respeto a quienes fueron ya adelantando algunas preguntas, vamos primero a ver las que están en el chat. Por ejemplo, la que había formulado Hugo Rivera, justamente respecto a una de las últimas situaciones que comentaste sobre el ejercicio en la parte de las toninas. Justamente él lo había planteado antes que vos llegaras a ese punto, y también hizo una observación al respecto, diciendo que en el caso de algún ataque a esa central de amarre, si sería mucho más fácil el ataque a nivel del mar, o sea, sobre los cables submarinos, en lugar de algún bombardeo, digámosle así, sobre la parte edilicia, donde está justamente el centro de anclaje. Eso vos podés comentar algo, si se evaluó en cuanto a si lo que comenta Hugo Rivera sería así, o los dos puntos son también muy importantes para proteger. Obviamente que cortar el cable o sabotear el mismo cable fuera de la línea de costas es más simple que un bombardeo, porque digamos, si va a tirar la artillería, hay que poner un cañón en el alcance, digamos. Entonces, sería muy raro tener un cañón en el alcance de las toninas y no verlo, o tener un buque en proximidad de poder hacer un ataque de tipo cinético. Sí podría haber algún misil o algo por el estilo, pero también probablemente con los radares tendríamos la capacidad de interceptarlo. El sabotaje de los cables, y eso, por eso yo hice hincapié de la importancia de protegerlos dentro del litoral marítimo propio, y por eso los británicos pensaron en hacer buques que los protejan por fuera de ese litoral marítimo, porque, bueno, estos cables pasan por aguas internacionales, con lo cual están supeditados al corte sobre todo en el cruce del Atlántico. Mientras van por la costa, nosotros deberíamos tener capacidad de protegerlos y de observar de que alguien está tratando de hacer algún tipo de
sabotaje al respecto, luego pasa a la costa de Uruguay y Brasil, es decir, que cada uno debería dentro de su mar poderlos cuidar. Ahora, obviamente que hay que cuidar todos los dominios y por eso hablábamos de que esto no solamente es ciberatacarlo, sino el dominio físico también es muy importante porque si deja de funcionar la estación de amarre, nos quedamos sin conectividad. Entonces, sabotear el cable o tirar abajo. El problema de cortar el cable es que puede tener otra salida alternativa. Entonces habría que cortar una serie de cables para producir el efecto que uno espera. Ahora, si la estación de amarre deja de alimentar o telealimentar los amplificadores, obviamente que todos los cables van a dejar de funcionar. O sea, la infraestructura más que crítica es la estación de amarre. Cortando un cable, posiblemente podamos rutear el tráfico por otros cables, ¿no? Porque no es uno solo, obviamente, el que llega ahí, sino que llegan unos cuantos. Está el cable de Google, el Firminia, el Malbec y demás, hay otros dando vuelta ahí, ¿no? No sé si con esto contesto la pregunta. Hugo, ¿querés comentar algo al respecto? Hola, Juan, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Adelante. Ahí puse, ¿qué tal? General, ¿no? Sí. Sí. Sí, se te Ah, ve y se te escucha. Adelante, adelante. bien, bien, estoy acá en casa. Hola, Juan, hace tiempo fuimos compañeros en Telefónica con Juan Paradiso. Sí, sí, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo va? Bien, bien. La Argentina tiene tres accesos de fibra, dos con Chile y uno con las Toninas. Si yo fuera a atacar, corto el cable a la altura de Uruguay-Brasil, todos los cables en un solo lugar y dejo incomunicado de este lado. Eh, Ahí más o menos explicaron que fue un ejercicio de defensa. Yo después pregunté si todas las centrales nucleares, los embalses, todos tienen preparado defensa antiaérea para ataques. Antiaérea, antimisiles en realidad, porque no va a haber un bombardeo, van a tirar con misiles hoy día. Si eso ya está previsto dentro de la infraestructura de las Fuerzas Armadas, un escuadrón antiaéreo, antimisiles que proteja las 5, 6, 10 infraestructuras críticas. Eh, Lamentablemente también en el sur el cable de Ushuaia no hace falta cortarlo, se corta antes que ya ha pasado por otros problemas en la fibra terrestre. Lo pregunto y le tiro datos de cosas que uno va viendo en la realidad. Mi pregunta fue la estación de las Toninas, es, cortamos el cable, ¿hay una red interna en la Argentina de Internet como hicieron los rusos? Porque eso de Rusia yo lo leí por los diarios, o sea, por revistas de defensa. Rusia practicó ante la guerra e invasión de Ucrania, se veía que algo iba a hacer y cortó todo Internet y probó su red interna. Si pasara eso, ¿hay una red interna? Disculpen la ignorancia, mi pregunta, ¿no? Que pueda manejar Internet en la Argentina si se cortan todos los cables de fibra. A ver, si cortamos las toninas y cortamos los cables hacia eso, vamos a cortar el acceso hacia afuera. Lo que no vamos a tener son servicios que vengan de De otros afuera. países o de otros Pero data centers que estén fuera del territorio. Es decir, si tenemos algún servicio que está basado en un data center de Brasil y viene por ahí, obviamente no lo vamos a tener. sí, Ahora, seguro. la Argentina tiene la REFEFO, que es la Red Federal de Fibra Óptica, desplegada y con mucha fibra oscura incluso. Sí, sí. Y eso es un despliegue a nivel nacional que desde hace años que ARSAT Pero viene funcionaría Internet, yo comercializando. corto todo lo de afuera. Corto todo. Hay Estamos un hablando entonces de conflicto. los servicios, no de la fibra. No, No, probablemente. no. Los servicios que vienen por la fibra. Los cables, la identificación está, lo digo, yo digamos, alguien que ve los diarios ya sabe por dentro los tres cables de fibra y una fibra Paraguay, ya son cuatro lugares, todo eso. Yo corto todo eso desde afuera o internamente. Mañana quiere hacer el ejército un ejercicio. Corta los cuatro, las dos de Chile, la de Paraguay, lo que viene por las Toninas y todo eso. Yo corto todo. ¿Funciona Internet en Argentina con red interna? ¿Hay una red propia argentina? No sé, lo pregunto en la ignorancia, mire, soy totalmente ignorante. Por más que sepa todo esto, Bueno, ¿funciona? Yo le mando un mail a no, usted, no, bueno, hay ¿funciona? múltiples, va a haber múltiples servicios que no van a funcionar, eso es más que claro. No va a funcionar el chat GPT, no va a Sí, funcionar eso seguro, todo lo de afuera. el Pero WhatsApp, no internamente va a lo cubrimos. funcionar. ¿Cómo? Internamente cubrimos una demanda mínima de Internet para la gente, de servicios, todo eso se cubre. O sea, no Eh, voy a pretender ChatGPT porque viene de Estados Unidos, pero me refiero, yo corto todo y quiero mandar un mail. ¿Hay una red
que yo le pueda mandar un mail a usted, a Jujuy, a quien sea en la Argentina y sigamos conectados por internet, aunque sea internamente? Bueno, sí, obviamente con todos los servidores que están apoyados en el territorio nacional. Pero Si vamos existiría a esa mandar posibilidad. vía Google, no va a andar porque el Gmail Sí, va a funcionar colgado de otro sí, lugar. sí, sí. Pero sí va a funcionar el mail que utiliza, no sé, ARSAT o porque está basado en su propio data center y hay una serie de servicios y hay muchas empresas que dan servicios de correo a través de sus propios servidores que están apoyados en el territorio. Eso es lo que hay que analizar y ver, evaluar cuáles son los servicios esenciales que son necesarios mantener sobre el territorio. Por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina establece que todos los datos de los bancos eh, que están bajo jurisdicción de la Argentina tienen que estar almacenados en data center en territorio nacional, no pueden estar fuera del país. Y eso es una norma del Banco Central de la República Argentina y así funciona. Por lo tanto, gran parte del sistema financiero no debería caerse. Ahora, estamos hablando de los bancos. Recién mostré que se cayó AWS y se cayó Mercado Libre o Mercado Pago. Entonces, ya hay una parte, digamos, accesoria no le quiero bajar Sí, 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 la sí. importancia al Mercado Pago, porque realmente es importante. Ahora, esos sistemas no están totalmente, o al menos se están abasteciendo de Sí, algo que está viniendo de afuera. Esas cosas no tengo certeza de que alguien haya previsto que estas cosas sigan, todo eso siga funcionando de manera local en el caso de que estemos aislados desde el punto de vista de la Internet. Y por eso mencioné en algún momento la soberanía en el ciberespacio. Bueno, eso es un tema interesantísimo para desarrollar y que estamos queriendo o deberíamos estar avanzando y cuando mencioné también que lo legal en la Argentina, el marco legal en la Argentina debe evolucionar en el sentido de lo cibernético porque prácticamente lo ciber en el marco legal o en el paraguas de leyes de la Argentina está bastante escaso, digamos, por llamarlo de alguna forma. Entonces, sí, sí, todo eso se está trabajando en el desarrollo de cuáles son las infraestructuras críticas y demás cuestiones, en la definición del catálogo de infraestructuras críticas y de cómo deben proceder esas infraestructuras críticas a almacenar se está avanzando en distintos ámbitos de gobierno. Definiciones concretas, si ustedes me dicen, hoy cortamos, y yo creo que hay muchas cosas que quedan fuera de servicio. sí, sí. No, Más, no, lo pregunto, se hasta lo ahí puedo pregunto contestar. sí, no, se lo pregunto en la ignorancia, primero por un lado, y le agradezco obviamente la respuesta, y segundo, como que usted está en puestos o en lugares donde puede acceder a institutos de capacitación y todo eso, como para tener alternativa de, che, mirá los rusos, hagamos un ejercicio de acá a 5 años, bajemos la palanca en todos los accesos de fibra y vemos que sale funcionando. Total, 2 horitas a nadie le preocupa. Y porque es fundamental, porque si uno fuera a atacar, si usted me pregunta a mí, estamos acá entre amigos, como usted lo diría, cualquiera lo diría, yo corto los cables a la altura de Brasil. Ni me vengo a las toninas, ¿para qué me vengo acá? Pierdo tiempo. Me agarro un botecito ahí en la paloma, busco los planos, me busco un buque ruso ahí con un buen gancho en el fondo y arrastro todo, porque en realidad los cables lo cortan arrastrándolos. Lo que se Sí, vio con Rusia en el Mar del Norte y todo eso que tienen esos barcos con ese gancho que arrastran los cables. No solo lo que los pasa cables, que, gasoductos, todo, ¿no? lo que pasa que tiene que haber una intención muy clara y hay una cuestión de confianza mutua entre países en esto que funciona en general bastante bien. Sí, sí, Bueno, hay una cuestión de trabajar, digamos, espalda contra espalda en estos temas. sí, sí, Y en general, cuando hay intenciones de ese tipo, siempre hay una alerta previa de ver qué es lo que está pasando y demás. Así por lo menos ha ocurrido en el mundo. Fíjense que yo puse una noticia que ocurrió 2 años antes de que se cortara el cable el que venía de Helsinki. Pero por eso digo, va habiendo ruido en determinados lugares para proteger determinadas cuestiones. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir, no lo voy a negar, sí, sí, pero sí, siempre hay un sí. sistema que tiende a la protección de estas infraestructuras, ¿no? Sí, sí, por eso después lo amplié si esto mismo estaba para las centrales nucleares, ejercicio de Bueno, defensa de las centrales nucleares y todo eso.
más que todo, lo digo, digamos, lo digo como argentino, para que usted tire el dato en otro lugar. Che, hubo uno que me preguntó, ¿hicimos el ejercicio en las dos centrales nucleares de defensa? Mandamos los Unimog y los Chirimbó, lo hicimos ahí, que invadimos Río Tercero, invadimos ahí Lima, donde los pagos de Goicoechea, Algo, para defender la central nuclear, o el Chocón. Yo me acuerdo que algo de eso cuando... se va haciendo, algo se va haciendo, Sí. pero no de manera evidente. Creo que por ahí No, lo que pero yo por lo menos para, encontré para que usted... Para, se hizo y nada, no salió en los diarios, digamos, muy poco, digamos. sí, no, Solamente los yo me diarios acuerdo... Las Toninas que creyeron que los estábamos invadiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, Una, bueno, le una agradezco. broma, obviamente. No, no, olvídese. Muchísimas gracias, ¿eh? Y Por favor. gracias, Juan, y a la gente. No, por favor, Hugo. Bueno, gracias, Aníbal. Aníbal, Alberto Juanco había planteado en los chats eh, un tema muy importante sobre los data centers principales, diciendo que si no se tendrían que declarar como de interés nacional para protegerlos ante cualquier ataque, o tener alternativas bueno, data center sustitutos en casos Ujú. de caída, por ejemplo, debido a los ciberataques. Y también acotó que no solo es importante la cantidad de data centers, sino clasificarlos por el tipo de información que contienen, ¿no? O sea, clasificarlos por importancia. Eh, ¿Interpretamos bien tu consulta, Alberto? Sí, ahí veo ahí salió la Bien, manito. bien. Eh, sí, es así como lo dice la pregunta, digamos. Las infraestructuras críticas hay que catalogarlas y hay que catalogarlas por nivel de criticidad. Y eso, el data center es parte de eso, la central nuclear, la refinería, todo lo que hace a la vida de la social o de la nación es lo que, digamos, son todas esas infraestructuras que hay que proteger, las que hay que tener bien catalogadas y preparados para su defensa, en todos los ámbitos, terrestre, marítimo, aéreo y ciberespacial. Entonces, es a eso lo que hay que apuntar en el marco de la defensa y en el marco de toda la estructura del Estado y de los actores de interés en estas temáticas para el resultado que en realidad es para el conjunto de la sociedad lo que se apunta. Entonces, es ahí donde se debe trabajar. Sé que lo están haciendo, bueno, yo estoy trabajando en lo académico en este momento, pero sé que se está trabajando en eso. Hubo un primer avance hace unos años y ahora se retomó con bastante más ímpetu y se está trabajando sobre eso también. No solo a nivel del Ministerio de Defensa, sino de otros ministerios que están trabajando también de manera mancomunada para lograr este objetivo. No es fácil, lleva tiempo. Bueno, ok. Otra pregunta que había planteado Cristian González Márquez es acerca de cómo se designa una infraestructura crítica o quién la designa como tal. ¿Hay algún trámite acá en Argentina o a nivel mundial que determine eso? Bueno, eso lo determina un comité, que es el que trabaja normalmente para la determinación de estas infraestructuras críticas. Y hay una serie de puntos, largos si se quiere, que evalúan cuál es la criticidad y lo ponen en un nivel, digamos, de criticidad distinto a otros, digamos. No es lo mismo, no sé, Atucha por el impacto que podría llegar a tener que, no sé, no sé, alguna otra infraestructura de menor importancia, ¿no? Y eso lo hace un comité de ciberseguridad que se integra entre la CIDE, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, la Jefatura de Gabinete, bueno, hay una serie de, este equipo que decía yo de gente que trabaja
mancomunadamente para llegar a esta resolución que indudablemente tiene que salir de la jefatura de gabinete de ministros al más alto nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero sí, sí, se maneja de esa manera a través de este Comité de Ciberseguridad. Ok, Cristian, entendemos que Aníbal contestó tu pregunta. No sé si tenés algún comentario. Ahí dice que no. Ahí Bueno, está. bien, bien. Bueno, avanzamos con otra pregunta. Bueno, un dato adicional y respecto a los cables submarinos en las toninas que aporta Alejandro Álvarez, que me parece que también Aníbal lo había presentado en una de sus slides. Nos dice que los cables submarinos están tendidos cerca de los 200 kilómetros de la costa y a una profundidad no menor a 60 metros. Eh, Ese es un dato de la infraestructura, ¿no? Eso, Sí, eh, el cable submarino está enterrado en el lecho marino hasta una profundidad determinada y después va apoyado. Este, y obviamente está enterrado en una parte, en el fondo del lecho marino, por la problemática que puede ocurrir con un buque que lo enganche, un pesquero o lo que fuere, ¿no? Luego a determinada profundidad, ya por la complejidad incluso de poderlo enterrar en el lecho marino, se lo va alargando y se lo deja apoyado. Obviamente que sí, supongo que no sabría decirlo hasta cuántos kilómetros, porque el cable, la profundidad del lecho marino va variando en función de hacia dónde va avanzando el cable. Entonces, cuál es la distancia a la cual el cable queda expuesto va variando en función de la topografía del lecho marino. Entonces, bueno, ahí ya no tengo muy claro hasta cuántos kilómetros de la costa, a cuántas millas de la costa está expuesto. Pero bueno, dependerá de cada una de los cables por dónde va y la forma y el recorrido que va haciendo, ¿no? bueno, perfecto. Una pregunta que planteó Pacha, que nos dice, los que estudiamos ciberseguridad y o ciberdefensa, ¿podemos ser parte del equipo futuro de las Fuerzas Armadas sin ser personal militar? Bueno, las Fuerzas Armadas tienen personal civil trabajando dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los sistemas de ciberdefensa, no todo el personal es militar. Yo no veo ningún tipo de restricción en ese sentido. Eh, el Comando de Ciberdefensa emplea bastante personal civil las direcciones de ciberdefensa de las fuerzas. La subsecretaría de Ciberdefensa está constituida en general por civiles, ¿no? No hay, algunos militares hay, por supuesto, pero no necesariamente personal militar, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, un interrogante que había planteado JLA, le leo la sigla, pero bueno, no se distingue el nombre y apellido, es respecto a toda esta temática que estuviste desarrollando, es cómo aplicarlo o si hay ya aplicado sobre los servicios satelitales. Bueno, el satélite, fíjense que yo casi no lo he mencionado en toda mi exposición, porque la problemática del ciberespacio en general está asociada con los cables de fibra. Las capacidades que tiene la fibra, es decir, no compiten con el satélite. El satélite no puede alcanzar nunca la capacidad que tiene hoy un cable de fibra óptica. Por eso cuando hablamos de los backbone de fibra, perdón, los backbone de Internet, siempre hablamos de los cables de fibra. Por otro lado,
la latencia que provoca, que produce el uso de satélites, si hablamos de satélites geoestacionarios y si no hablamos de satélites de baja altura que tienen otra problemática, que bueno, ahora con el uso de Starlink podremos tener un acceso a Internet bastante rápido, pero esos accesos no tienen capacidades para reemplazar un cable de fibra que, por ejemplo, sale, como mencionaron, por Chile o por Paraguay o lo que sea. Eh, Obviamente que esos cables están y son backup de lo de las toninas. Eh, las toninas sigue entrando el 80, más o menos entre el 80 y el 90% del tráfico de Internet entra y sale por ahí, ¿no? Pero el satélite, obviamente que es una infraestructura crítica, su estación de telecomando y telecontrol también es una infraestructura crítica, el ARSAT 1 y 2 y los que vengan después, que ojalá sean muchos, son infraestructuras críticas y sirven para determinadas alternativas, para determinadas cuestiones y para difusión, para cuestiones críticas, por ejemplo. Pero no, fíjense, por eso les decía, no hablé mucho del tema satélite porque cuando hablamos de los problemas cibernéticos en general apuntamos a la problemática, a la cantidad de información que va por una fibra que es tantísimamente más grande de lo que maneja un satélite. Por supuesto que en el medio están los satélites de GPS, esos satélites GPS, GLONASS o cualquier otro, o el chino, además. Bueno, esos satélites de posicionamiento, bueno, pero sirven para posicionamiento y son más que importantes también. Ahí podemos entrar a hablar de guerra electrónica, de poder modificar la posición que percibe un determinado receptor, y eso se puede lograr o apagar o interferir los sistemas, etcétera, etcétera. Eso seguro. Pero bueno, ya no estamos hablando tanto de cuestiones relacionadas con el tráfico de información, sino que estamos desorientando a alguien. Por eso hoy la evolución de los sistemas giroscópicos se ha hecho bastante importante para contrarrestar la vulnerabilidad que tienen los GPS en ese sentido. Pero bueno, no es un sistema de comunicaciones estrictamente hablando, es un sistema de no comunicaciones, como puede ser un radar o lo que fuera. Eh, y por supuesto que son infraestructuras críticas y sirven para alternativas donde no llega una determinada comunicación, poder desplegar un móvil y poder levantar la información rápidamente. Ahora, ese satélite no puede reemplazar una fibra que fue cortada, seguramente en las capacidades que estamos hablando en cualquiera de los cables que mencionamos, ¿no? Bien, perfecto. Alejandro Álvarez había planteado como una red alternativa en caso que se pase algo con los cables submarinos, a tenerlo por wireless 100% para poder aprovecharlo y gestionar por ahí un tráfico mínimo utilizando protocolos como el LoRa y el Meshastatic. ¿Qué nos podés comentar sobre eso, Aníbal? Sí, obviamente son alternativas. Se podría analizarlo y se podría trabajar sobre esa alternativa y ver de qué forma se implementa. Al momento no sé que haya, no conozco que haya algún tipo de iniciativa en este sentido, y obviamente esas redes normalmente de bajo ancho de banda y digamos, que sirven muchas veces de alternativa sobre lo conocido, son las que implementan las Fuerzas Armadas y que funcionan muchas veces en forma permanente. Pero digamos, a nivel nacional, no conozco que haya una red o una intención de instalar una red de estas características. Ojalá, digamos, siempre todas las alternativas son bárbaras, y es bueno tenerlas. Podría ser, no lo descarto. Ok, ok. Después el ingeniero Blanco había planteado dos comentarios. Uno acerca de las redes de alta tensión, utilizando cables propios del tipo OPGW y una red de backup de microondas. En ese caso,
También entiendo yo, si querés ampliarlo, Blanco, mejor, para No, él. Sí, adelante, adelante. la observación es que es una infraestructura crítica Ujú, muy importante y que, bueno, la tecnología con el cable de guarda, el GW, ahora utilizan fibras ópticas, que ujú, son cables que van sobre ese cable montado en el centro del cable, de 12 a 36 fibras, la necesidad que sea. Y como he trabajado en algún tiempo en la inspección de esos sistemas, a mí me llamaba la atención de que había una gran cantidad de capacidad ociosa de las fibras que no se compartían con ninguna red. Y ujú, uno de los problemas era el estratégico, precisamente porque al cortarse, por ejemplo, un OPGW, siempre hay, por norma, una red de microondas, ¿no?, de backup para accionar los dispositivos de desconexión, ya sea DAS o reconectar, ¿no? Lo que quería agregar con mi comentario de que a veces para sacarse ese temor de que si uno sufre un ciberataque, lo más probable en ese ámbito de las redes de alta tensión es que el ataque se produzca sobre las aplicaciones que gestionan el estado de la red. Y en eso ahí hay que aplicar un buen protocolo de seguridad informática para evitar eso, porque inevitablemente si alguien puede acceder a través de una conectividad o a través de un elemento, un soporte externo, puede vulnerar totalmente el sistema. Era ese comentario nada más, y le agradezco al ingeniero, muy interesante su charla y muy ilustrativa. Y creo que el paradigma mayor que debemos tener en nuestro país es la formación, la capacitación del recurso humano. Es fundamental, porque hoy la generación Z, las últimas generaciones, a los pocos meses de vida ya tienen una pantalla en sus manos y actúan instintivamente sin medir las consecuencias o la gravedad de los problemas. Entonces es fundamental enfacitar la capacitación a todos los niveles, desde niveles mínimos de educación, primario, secundario y universitario, sobre la seguridad informática. Es una materia que creo que tenemos pendiente. Vivimos muy dependientes de la tecnología, pero prácticamente somos analfabetos en seguridad informática. Así que le agradezco, ingeniero, su charla, muy amable. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Dos cositas a lo que usted dijo. Eh, la primera ya me la olvidé y la segunda ya me va a subir el agua al tanque. No se da problema, yo también mis años pasan, lo pagan. Bueno, no, lo que usted mencionaba de la capacitación y que los jóvenes tienen el revólver en la mano y disparan para cualquier lado, está asociado con algo que yo mencioné, que es la falta de evolución del cerebro respecto de la cantidad de información y de manejo de información que esa persona recibe por día. Lo mencioné en algún momento y eso está pasando en este momento. Es decir, y si no educamos, si no usamos esa herramienta de educación y esa materia pendiente de la ciberseguridad enseñada de los niveles más bajos, ocurren cosas, tengo un montón de ejemplos de chicos que han hecho barbaridades sin saber realmente lo que estaban haciendo y en algunos casos ese ciberbullying a veces termina en el suicidio de algún chico. Realmente es grave este tema. Por eso lo que usted dice me parece Acuerdo. totalmente De acuerdo, yo en válido. una época me integré como oficial superior a una fuerza de seguridad en el área de tecnología. Y, y después a nivel universitario insistía mucho sobre eso. Ahora ya estoy retirado de todo, ¿no? Mi única participación ahora es en el IRAN, en elaborar normas de seguridad electrónica en todos los aspectos de la seguridad, ¿no?
Y veo que hay muy poca respuesta de la comunidad en general sobre esta temática. Bueno, Somos un país que nos hemos criado sin normas, sin respetar las normas. Y yo creo que hoy con estas cuestiones tecnológicas, las normativas, porque los países del mundo trabajan para eso, y en el mundo occidental nosotros estamos integrados con esos países, entonces veo que en los comités del IRAN, cuando se analizan estas normativas, hay muy poca prédica sobre estos casos, ¿no? Y es muy, muy importante. Hoy, desde los sistemas de identificación biométrica, facial o lo que sea, se pueden hacer robos de identidad, se pueden hacer una cantidad de ciberdelitos impresionantes y no hablemos ya con el tema de la inteligencia artificial que ya simulan a través de un simple llamado telefónico. Uno contesta 3 palabras, toman los tonos de voz y ya le simulan su voz por completo. Es así una es. cuestión, es una cuestión complicadísima. Pero yo creo que el cerebro humano tiene capacidad suficiente para asimilar eso. El tema está en generar esa predisposición en la educación y especialmente en los que están a cargo de la educación para ir despertando estas inquietudes y protegerse, porque el futuro nos pasó por encima. Mi generación ya se está yendo, pero las que vienen van a tener que lidiar con estos temas. Gracias otra vez. Por favor, me acordé del otro tema, es cuando usted mencionó los sistemas de seguridad de los controles de los sistemas OT, en este caso de tecnología de la operación, el SCADA, etcétera, que es el caso Sí, típico de lo que ocurrió en el Colonial Pipeline, donde a través del ataque al SCADA del Colonial Pipeline, la costa este de Estados Unidos se quedó sin combustible porque el oleoducto no bombeó más. Hubo que reponer todos los sistemas, todo el software y todas las configuraciones de todo el sistema. Y eso costó muchos millones de dólares, muchos. Todo cuesta y aparte que generó una alarma social importante porque, bueno, deja de haber combustible. Somos una sociedad que no sabe vivir sin energía, porque si yo le pregunto a todos ustedes cuántos saben prender fuego, con los recursos que encuentran en el medio del campo, si no hay un encendedor o alguna cuestión por el estilo relacionada, nadie sabe prender el fuego, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados, nadie, no sabríamos vivir sin heladera, por ejemplo. Entonces, la energía, por eso se transforma en un problema de conflicto. Y se asocia también con este problema, porque tampoco sabríamos vivir, de a poco nos estamos desacostumbrando a vivir sin la conectividad. Entonces, bueno, no me voy a estirar más porque si no se va a hacer muy largo, pero está bien. desde ya le agradezco su Yo a mis alumnos siempre les decía cómo pasábamos en forma instantánea del siglo XXI al siglo XIX o al siglo XVIII. Y esa pregunta generaba un montón de respuestas. Y la única era, la respuesta correcta es cuando se corta la luz. Sí, pues, sin duda. La energía, obviamente, si Bueno, se queda sin es la energía, energía. chao. No Es estamos así. acostumbrados, no sabemos, y las guerras muchas veces están inspiradas en ese problema, y en la y, mayoría de las veces la gran motivación de los conflictos están ahí. y yo le acoto una observación, si se quiere, anecdótica. Tengo un amigo, muy amigo de la infancia, que vive en el sur, y sus hijos tenían campo, y no hace mucho en la zona de Puerto Madre, en Chubut, una compañía que no sabe bien quién es, compró miles de hectáreas para instalar un sistema eólico para abastecer un gran data center o un centro de servidores. Está ya en ejecución eso. Ya compraron los terrenos y Bueno, van a hacer un parque eólico inmenso. Y se lo compraron casualmente a la hija de mi amigo. bueno, 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 qué nada bueno. más.
Bueno, muchas gracias, ingeniero. Igualmente, le agradezco Bueno, mucho. muchas gracias, ingeniero Blanco y Aníbal, ¿no? Por aportar tan buena información. Bueno, vamos a dar lugar a una última pregunta y después, por un tema de tiempo, y todas las que no se pudieron evaluar ahora, que van a quedar algunas, no más poquitas, y las nuevas que surjan, pueden enviarlas directamente al correo del Fundetec denominado Yani, es el de inscripciones, ¿no es así? Sí, inscripciones arroba fundetec.org.ar. Sí, ahora lo escribo por el chat igual, así no quedan dudas. Perfecto, perfecto. Bueno, tomamos una última pregunta, la que había planteado Gabriel Piumenti, acerca de qué carreras se pueden cursar actualmente sobre ciberseguridad y dónde. Si bien Aníbal, vos habías puesto, ¿no?, en la presentación alguna data al respecto, ¿querés reforzar ese tema? Ahí está. Bueno, básicamente yo dirijo dos maestrías en este momento. Una en la Universidad de Buenos Aires, que es la maestría en ciberdefensa y ciberseguridad, y la otra en la Facultad de Ingeniería del Ejército con un componente más tecnológico, porque bueno, está dentro del marco de una facultad de ingeniería. El instituto esas son maestrías ya para aquellos graduados que quieran abordar esta temática. Después hay diversas diplomaturas que se dictan, una en el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, que yo lo mencioné en algún momento. Y después hay y puedo hablar de lo que tengo más cerca, pero bueno, hay una vasta oferta académica en distintas universidades para abordar distintas temáticas desde distintos niveles académicos, digamos, desde diplomatura, pasando por licenciaturas como título de grado, maestrías y bueno, y alguno hará su doctorado también si quiere en una temática asociada. Ya no sería un doctorado en ciberdefensa, sería un doctorado en ingeniería, por ejemplo, con una mención en ciberdefensa o en ciberespacio o en cuestiones de ciber. Pero, pero digamos, hay realmente hoy uno googleando nada más encuentra múltiples universidades. Básicamente las primeras maestrías que aparecieron hace ya 8 o 9 años, creo que tenemos 8 o 9 cohortes ya, fueron la de la UBA y la de la Facultad de Ingeniería del Ejército, que fueron más o menos simultáneas. Luego fueron desarrollándose otras ofertas académicas e incluso ahora se están reforzando con algunas cuestiones de inteligencia artificial, obviamente, que también cruzó todas las problemáticas de distintas tecnologías. Pero fíjense que la inteligencia artificial funciona por el ciberespacio. Si el ciberespacio no existiera, la inteligencia artificial no funcionaría, porque ese procesamiento es necesario hacerlo en algún lugar centralizado y bueno, utilizamos el ciberespacio también, ¿no? Así que por eso una conexión muy directa entre todo esto. Pero bueno, esto más o menos son algunas de las ofertas académicas que hay, pero googleando, si no, me buscan y no hay ningún problema. Me googlean y me van a encontrar enseguida. También acá aportó un comentario al respecto Linian Ferraza, sobre que en la Universidad Nacional de Defensa Sí, está la licenciatura en ciberdefensa, como comentabas, ¿no? Que empezó esa es la este que año, ¿no? eso que dije yo, como carrera de grado, que Claro. empezó la primer cohorte este año. Para comentar, digamos, la Universidad de la Defensa Nacional es la que engloba todos los institutos que dependen de las Fuerzas Armadas, es decir, la Facultad de Ingeniería del Ejército es parte de la UNDEF, el Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas es parte de la UNDEF, todo ese conglomerado, el Colegio Militar, la Escuela de Suboficiales, etcétera, etcétera,
todo está englobado académicamente dentro de la Universidad de la Defensa Nacional. Por eso mencioné en algún momento título de grado y justamente era ese, así que veo que Lilian estaba atenta.